La vida puede cambiar en un instante. Eso es lo que todos en Pine Valley Stables descubrieron una brumosa mañana de octubre. Su amado caballo, Spirit, conocido por su naturaleza gentil e increíble talento, sufrió un trágico accidente que pondría a prueba su voluntad de sobrevivir. Pero lo que no sabían era que ese momento de desesperación se convertiría en una historia de esperanza y transformación, todo gracias al corazón puro e inquebrantable de un niño. El día comenzó como cualquier otro en el establo familiar de Montana. Las hojas se habían vuelto doradas, creando una alfombra suave y colorida en el suelo. El aire era fresco y puro, con ese aroma otoñal especial, una mezcla de heno, rocío matutino y el olor terroso del otoño. Spirit, un caballo de 8 años con un pelaje que brillaba como cobre pulido a la luz del sol, se estaba preparando para su sesión de entrenamiento matutino. Pero Spirit no era un caballo cualquiera, era especial. Todos los que lo conocieron podían sentirlo. Tal vez fuera la forma en que apoyaba suavemente la cabeza en tu hombro cuando te sentías deprimido o cómo ajustaba su ritmo para jinetes jóvenes e inexpertos. Los dueños del establo lo habían comprado cuando era un caballo joven, con el paso de los años, se había convertido en un miembro más de la familia que un caballo más bajo su cuidado. Esa mañana, el mozo de cuadra llevó a Spirit a la arena de entrenamiento. El suelo estaba resbaladizo por la lluvia de la noche anterior, pero nadie le dio mucha importancia. Spirit había recorrido ese camino cientos de veces. Pero la vida tiene una forma de sorprendernos. Cuando doblaron la esquina cerca del viejo roble, algo sobresaltó a Spirit. Tal vez fue un pájaro que de repente voló o un conejo que cruzó el camino a toda velocidad. Nadie vio exactamente qué lo causó, pero todos oyeron el terrible sonido, cascos resbalándose en el suelo mojado, seguido de un fuerte golpe que resonó en todo el establo. Spirit había caído mal. Por la forma en que golpeó el suelo, estaba claro que algo andaba muy mal. Trató de ponerse de pie, pero sus patas traseras no se movían. Sus ojos, normalmente tan tranquilos y amables, ahora estaban muy abiertos por el miedo. El mozo de cuadra pidió ayuda de inmediato. En cuestión de minutos, todos los que estaban en el establo corrieron al lado de Spirit. Llamaron a la veterinaria, la doctora Chen, que había estado cuidando a sus caballos durante más de 15 años. Llegó en 30 minutos, pero esos minutos se sintieron como horas. Los sonidos habituales del establo, caballos relinchando, gente trabajando, fueron reemplazados por susurros nerviosos y los suaves murmullos de otros caballos que percibían que algo andaba mal. La doctora Chen examinó a Spirit con atención. Su rostro se ponía más serio a cada momento. Spirit había sufrido un traumatismo en la médula espinal. La hinchazón estaba presionando sus nervios, dejando sus patas traseras paralizadas. No podía decir si el daño era permanente, pero estaba claro que era grave. Las siguientes horas fueron borrosas. El equipo del establo trasladó con cuidado a Spirit a un establo acolchado con equipo especial. Los propietarios llamaron a todos los especialistas en caballos que pudieron encontrar, con la esperanza de que alguien hubiera visto un caso como este antes. Spirit yacía tranquilo en su establo, con sus ojos brillantes siguiendo a todos como si tratara de comprender lo que había sucedido. Las noticias no eran buenas. Todos los expertos dijeron lo mismo, el daño en su columna era grave. Los caballos necesitan estar de pie para sobrevivir, sus cuerpos no están hechos para permanecer acostados durante largos periodos. Sin el uso de sus patas traseras, las posibilidades de Spirit eran escasas. El establo se volvió más tranquilo en los días siguientes. La gente pasaba por el puesto de Spirit para hablar con él, ofrecerle golosinas y hacerle saber que no estaba solo. Las lecciones continuaron en otras partes del establo, pero el aire estaba cargado de tristeza. Sin un milagro, el futuro de Spirit parecía sombrío. Nadie podría haber adivinado que un milagro estaba en camino. Llegó en la forma de una niña, demasiado pequeña para llegar incluso al hombro de Spirit. A veces, los cambios más grandes provienen de las fuentes más pequeñas, y esta niña estaba a punto de demostrarlo a todos en Pine Valley Stables. En los días posteriores al accidente de Spirit, las visitas de los especialistas se volvieron más desalentadoras. Los propietarios se enfrentaron a una decisión imposible. El costo de la atención de Spirit estaba aumentando, y verlo luchar era desgarrador. Sabían que pronto tendrían que tomar la decisión más difícil de todas. Pero Spirit nunca se rindió. Se mantuvo con los ojos brillantes, relinchando suavemente a cualquiera que lo visitara. Incluso trató de levantar la cabeza para aceptar golosinas.
Era como si supiera que su historia aún no había terminado, como si estuviera esperando que sucediera algo extraordinario. Pasaron 3 semanas. El establo se volvía más pesado cada día. Afuera, las hojas de otoño seguían cayendo, pero dentro del establo de Spirit, el tiempo se detuvo. El caballo que alguna vez fue orgulloso y que había llevado a los jinetes con tanta gracia ahora yacía sobre una cama suave, rodeado del cuidado y el amor de quienes creían en él. Los dueños lo habían intentado todo, especialistas de diferentes estados, medicamentos para reducir la hinchazón, incluso un arnés para ayudarlo a ponerse de pie. Pero las piernas de Spirit seguían sin responder. Cada mañana, llegaban con esperanza. Cada noche, se iban con un poco menos de ella. La doctora Chen, siempre dedicada, lo visitaba cada 2 días. Su presencia tranquilizaba a todos, incluso cuando las probabilidades parecían estar en su contra. Esa mañana, la doctora Chen llegó antes de lo habitual. El establo todavía estaba tranquilo, solo se escuchaban los suaves sonidos de los caballos que comenzaban su día. Mientras examinaba con delicadeza a Spirit, sus manos experimentadas revisaban sus piernas en busca de cualquier signo de mejora. Su rostro delató la noticia antes de siquiera hablar. «Necesitamos hablar», dijo suavemente a los dueños del establo. Su voz tenía el peso de 20 años de atención veterinaria. Se alejaron unos metros del establo de Spirit, aunque él los observaba con esos ojos inteligentes, pareciendo entender más de lo que un caballo debería. «Sus músculos están comenzando a desgastarse», explicó la doctora Chen. Su tono profesional apenas ocultaba su tristeza. El cuerpo de un caballo no está hecho para estar acostado durante tanto tiempo. La presión sobre sus órganos se está volviendo peligrosa. Y las facturas médicas, dudó, sabiendo que esta parte era especialmente difícil de escuchar. Seguirán acumulándose, con muy pocas posibilidades de mejora. Los dueños del establo se miraron entre sí, sus ojos se llenaron de lágrimas que intentaron contener. Sabían que este momento llegaría, pero eso no lo hacía más fácil. Las facturas médicas ya eran abrumadoras. Habían echado mano de sus ahorros, retrasado las reparaciones en el establo e incluso considerado vender uno de sus camiones. Pero no podían seguir así para siempre. ¿Cuánto tiempo le queda?, preguntó uno de ellos, con la voz apenas por encima de un susurro. Si no vemos una mejora en los próximos días, la voz de la doctora Chen se fue apagando, pero todos sabían lo que quería decir. Lo más amable podría ser dejar ir a Spirit antes de que su sufrimiento empeorara. La noticia se extendió por el establo como una nube oscura que cubrió el sol. Los instructores de equitación intentaron mantener sus lecciones animadas, pero la tristeza permaneció en el aire. Spirit no era solo un caballo, era parte de la familia. Había ayudado a principiantes nerviosos a encontrar confianza y deslumbrado a jinetes experimentados con su gracia. Perderlo se sintió como perder una parte del establo mismo. La gente comenzó a venir a despedirse. Le trajeron a Spirit sus golosinas favoritas, manzanas crujientes, zanahorias frescas y mentas que tanto le gustaban. Las aceptó con su habitual gentil gratitud, aunque era evidente que le costaba levantar la cabeza. Los mozos de cuadra pasaron más tiempo con él, contándole historias sobre las vidas que había tocado. Recordaron al niño asustado que no confiaba en ningún otro caballo y que se acercó directamente a Spirit. Hablaron de la jinete mayor que dijo que el andar suave de Spirit la hacía sentir joven de nuevo. Cada historia hacía que la inminente decisión fuera aún más difícil de soportar. Uno de los dueños de los establos comenzó a hacer las llamadas telefónicas más difíciles de su vida, llamando a los jinetes que tenían un vínculo especial con Spirit. Cada conversación terminaba en lágrimas, con todos haciendo la misma pregunta desesperada: ¿no hay algo más que podamos intentar? Lo que nadie se dio cuenta fue que el destino tenía otros planes. A veces, la esperanza surge de los lugares más inesperados y las soluciones aparecen de maneras que no podemos imaginar. Mientras los adultos estaban agobiados por el dolor y las preocupaciones prácticas, alguien más estaba viendo el problema de Spirit con nuevos ojos. Alguien demasiado joven para saber lo que significaba imposible. Mientras los dueños del establo fijaban una fecha para la semana siguiente, dándole tiempo a todos para despedirse, una pequeña figura ya estaba trabajando en una idea. Esta personita, que veía el mundo con una sencillez y creatividad que los adultos a menudo olvidan, estaba a punto de demostrar que, a veces, la sabiduría más profunda proviene de aquellos que menos esperamos. Esa tarde, el sol se puso sobre Pine Valley Stables, proyectando largas sombras a través de las ventanas del granero. Spirit dormitaba en su establo, rodeado por el dulce aroma del heno fresco.
No tenía idea de que su historia no había terminado. De hecho, el capítulo más extraordinario estaba a punto de comenzar. Una tranquila tarde de martes, mientras la mayoría de los niños estaban sentados en sus aulas, una niñita de 6 años caminaba por el camino familiar hacia Pine Valley Stables para su lección semanal de equitación. Era pequeña para su edad, con los cordones desatados y una mochila casi tan grande como ella. Dentro había zanahorias y manzanas que le había rogado a su madre que comprara para los caballos. Esta niñita no era como otros niños de su edad. Mientras que muchos niños se sentían intimidados por el tamaño de los caballos, ella los veía como gigantes gentiles, cada uno con su propia personalidad e historia. Había estado yendo a los establos desde que tenía 4 años, comenzando con lecciones simples sobre cómo cepillar a los ponis. Con el tiempo, pasó a tomar lecciones de equitación. Pero desde el principio, fue Spirit quien había capturado su corazón. Todavía recordaba el primer día que se conocieron. Spirit había bajado la cabeza a su nivel, su suave nariz olfateando suavemente sus bolsillos en busca de golosinas. Desde ese momento, habían formado un vínculo especial. Cada lección comenzaba y terminaba de la misma manera. Ella pasaba por su puesto para saludarlo y despedirse. A veces, se sentaba cerca de su puesto y le contaba todo sobre su día en la escuela. Cuando se enteró del accidente de Spirit, no entendía por qué todos seguían diciendo que no podía mejorar. Para su mente joven, los problemas estaban destinados a ser resueltos, no aceptados. Mientras los adultos susurraban sobre facturas médicas y decisiones difíciles, ella pasaba horas sentada junto al puesto de Spirit, leyéndole historias de sus libros favoritos. Tal como lo había hecho con su hermano menor cuando estaba en el hospital. «Te vas a mejorar», susurró un día, acariciando suavemente el cuello de Spirit. «Solo necesitas descubrir cómo ponerte de pie de nuevo». Spirit giraba la cabeza hacia su voz, sus ojos brillantes parecían entender cada palabra. El establo se había vuelto más silencioso en los últimos días. Ella notó cómo los adultos hablaban en voz baja y se limpiaban los ojos cuando pensaban que nadie los estaba viendo. Pero ella seguía viniendo todos los días, incluso cuando no tenía una lección. Su madre, entendiendo el vínculo especial que su hija compartía con Spirit, la llevaba siempre que podía. Una tarde, la niña escuchó a 2 mozos de cuadra hablando sobre sacrificar a Spirit. No entendía del todo lo que eso significaba, pero sabía que no era bueno. Esa noche, no pudo dormir. Ella yacía en la cama, pensando en Spirit y en lo injusto que era que nadie pudiera ayudarlo a ponerse de pie nuevamente. Al día siguiente, observó a Spirit con más atención que nunca. Se dio cuenta de cómo intentaba mover las piernas, cómo sus músculos se contraían con el esfuerzo. «¿Quieres ponerte de pie?», dijo suavemente. «Solo necesitas algo que te ayude». Spirit relinchó en respuesta, como si estuviera de acuerdo con ella. A partir de entonces, comenzó a llevar sus libros para colorear al establo. Sentaba cerca del puesto de Spirit, dibujaba imágenes de él de pie nuevamente, corriendo libremente por los campos. Mientras otros visitantes traían golosinas, ella traía esperanza. Habló con él durante horas sobre todas las cosas que harían una vez que pudiera ponerse de pie, cómo darían largos paseos juntos, cómo cepillaría su pelaje hasta que brillara. Ese fin de semana, sucedió algo que lo cambió todo. Su tía, una fisioterapeuta del hospital local, fue a buscarla al establo. Como siempre, la niña insistió en presentarle a Spirit a su tía antes de irse. Mientras estaban de pie junto a su puesto, su tía le explicó cómo ayudaba a las personas a aprender a caminar de nuevo después de sufrir accidentes. La niña escuchó con creciente entusiasmo mientras su tía describía el equipo especial que se utiliza para ayudar a los pacientes mientras recuperaban la fuerza en las piernas. De repente, sus ojos se iluminaron con una idea. «Pero, ¿por qué no podemos hacer eso con Spirit?», preguntó, con la voz llena de la sabiduría sencilla de una niña. «Si las personas necesitan ayuda para ponerse de pie de nuevo, tal vez los caballos también». Su tía comenzó a explicar por qué podría no funcionar, pero se detuvo a mitad de la frase. Miró a Spirit y luego al rostro ansioso de su sobrina. Algo hizo clic. Tal vez no fuera tan imposible después de todo. Tal vez se habían centrado tanto en los tratamientos veterinarios tradicionales que se habían perdido algo obvio. Esa noche, la niña estaba sentada a la mesa de su cocina, rodeada de crayones y papel, dibujando imagen tras imagen de su idea. Dibujó a Spirit usando algo parecido al equipo que su tía había descrito, pero modificado para un caballo.
Los dibujos podrían haber parecido simples para cualquier otra persona, solo bocetos infantiles con líneas temblorosas y colores brillantes, pero para ella, estaban llenos de esperanza. Lo que no sabía es que su simple idea, nacida de la forma de pensar clara de una niña, estaba a punto de desencadenar algo asombroso. Estaba a punto de cambiar el destino de Spirit y ayudar a muchos otros caballos en situaciones similares. A veces, los mayores avances surgen de las voces más pequeñas. Esta pequeña niña estaba a punto de demostrar que la sabiduría no siempre llega con la edad. La mañana siguiente comenzó de manera diferente en Pine Valley Stables. La niña llegó temprano, con su carpeta de dibujos en la mano, con su tía siguiéndola de cerca. El establo estaba recién despertando, los caballos relinchaban para saludar por la mañana, había heno fresco en el aire y el sonido de los carros de comida rodando por el pasillo. Su tía, que había pasado toda la noche pensando en la idea, había traído algo especial, un juego de bandas de resistencia de su clínica de fisioterapia. Quería mostrarles a los dueños del establo lo que su sobrina había estado tratando de explicar con sus dibujos a lápiz. Encontraron a los dueños del establo en la oficina, mirando las facturas y la temida tarjeta de citas para la próxima semana de la que nadie quería hablar. Cuando la niña entró de repente, agitando sus dibujos y explicando emocionada su idea, no pudieron evitar sonreír, aunque tenían el corazón apesadumbrado. Muéstrales, le dijo a su tía, saltando de emoción. Muéstrales cómo la gente aprende a caminar de nuevo. Su tía colocó las bandas de resistencia con cuidado sobre el escritorio y explicó cómo estas sencillas herramientas ayudaban a las personas a recuperar su fuerza, permitiéndoles practicar ponerse de pie y caminar sin caerse. Mientras hablaba, mostró videos en su teléfono de pacientes que usaban equipos similares en su clínica. Al principio, los dueños del establo escucharon cortésmente, sin querer desanimar el entusiasmo de la niña. Pero a medida que su tía continuó explicando cómo se podía adaptar el mismo principio, la niña se sintió abrumada por la emoción. En cuanto a un caballo, sus expresiones comenzaron a cambiar. Una pequeña chispa de esperanza comenzó a formarse. Es una gran idea, pero tendrá que ser mucho más grande, dijo uno de los dueños, comenzando a dibujar en el reverso de un sobre. Spirit pesa más de 1000 libras. Por eso traje esto, dijo la niña, extendiendo sus dibujos sobre el escritorio. Había dibujado a Spirit desde diferentes ángulos, usando lo que parecía una versión gigante del equipo que usaba su tía. Los dibujos pueden haber sido simples, hechos en crayón con líneas temblorosas, pero la idea detrás de ellos era clarísima. Un dibujo, en particular, llamó la atención de todos. Mostraba a Spirit suspendido en una especie de arnés, con bandas que sostenían su peso corporal mientras sus piernas tocaban el suelo. La niña incluso había dibujado flechas que mostraban cómo se podían ajustar las bandas para permitir que Spirit gradualmente pusiera más peso en sus piernas a medida que se fortalecía. ¿Ves?, señaló su dibujo. ¿Es como una chaqueta que te ayuda a flotar? Spirit puede practicar ponerse de pie sin caerse. Los dueños del establo intercambiaron miradas y luego se volvieron hacia la doctora Chen, que acababa de llegar para su control matutino de Spirit. Tomó uno de los dibujos y lo estudió con atención. Su escepticismo profesional luchó contra sus 20 años de experiencia, diciéndole que a veces las soluciones más efectivas son las más simples. Tendría que ser hecho a medida, dijo lentamente la doctora Chen, su mente ya estaba analizando las posibilidades. El soporte tendría que ser el adecuado para evitar más lesiones. Y necesitaríamos una forma de ajustar el peso gradualmente. La tía de la niña sacó su teléfono nuevamente y llamó a un amigo que trabajaba con fabricantes de equipos médicos. Mientras los adultos comenzaban a discutir los detalles técnicos, la niña se escabulló para visitar a Spirit. Lo encontró en su puesto, alerta como siempre, con las orejas erguidas hacia adelante cuando ella se acercaba. Vamos a ayudarte a ponerte de pie, le dijo, ofreciéndole una zanahoria de su bolsillo. Los adultos finalmente están escuchando. Durante las siguientes horas, la oficina del establo se convirtió en un centro de actividad. La amiga de la tía pidió un favor a una empresa de ingeniería local. El Dr. Chen se puso en contacto con colegas del hospital veterinario. Los dueños del establo se pusieron en contacto con una empresa que fabricaba equipos especializados para caballos heridos. Lo que comenzó como una simple idea de un niño se convirtió rápidamente en algo mucho más grande. Los ingenieros esbozaron diseños preliminares que combinaban el principio básico del equipo de rehabilitación con las necesidades de un caballo. La niña se quedó en el establo todo el día, moviéndose entre el puesto de Spirit y la oficina, donde trabajaban los adultos.
Observó cómo sus dibujos con crayones se transformaban en bocetos técnicos. Cada vez que los adultos se obsesionaban con los detalles, ella les recordaba los conceptos básicos. Spirit solo necesitaba ayuda para recordar cómo ponerse de pie. Al final del día, algo notable había sucedido en Pine Valley Stables. La pesada tristeza que había invadido el lugar durante semanas se había disipado, aunque solo fuera un poco. En su lugar había algo nuevo, un optimismo cauteloso. Tal vez, solo tal vez, había esperanza para Spirit después de todo. Cuando el sol comenzó a ponerse y la niña se preparó para irse, hizo una última visita al puesto de Spirit. Vamos a intentar algo nuevo, le dijo, dándole palmaditas en el cuello. Solo tienes que tener un poco más de paciencia. Nadie en el establo ese día podría haber adivinado que estaban presenciando el comienzo de algo extraordinario, algo que cambiaría no solo la vida de Spirit, sino también la vida de muchos otros caballos en situaciones similares. Y todo comenzó porque una niña miró un problema con la sabiduría pura que solo los niños parecen tener. Los siguientes días en Pine Valley Stables estuvieron llenos de una energía que nadie había sentido desde el accidente de Spirit. La oficina se convirtió en un taller bullicioso, con ingenieros y veterinarios que iban y venían, llevando planos y discutiendo medidas. Los dibujos de crayón de la niña todavía colgaban en la pared, un poderoso recordatorio de cómo comenzó todo. La empresa de equipos trabajó más rápido de lo que nadie había imaginado. Tal vez fue la urgencia en la voz de la doctora Chen cuando explicó la situación de Spirit. O tal vez fueron las fotos de los dibujos de la niña lo que les tiró del corazón. Cualquiera que sea la razón, en cuestión de días, habían creado el primer prototipo de lo que llamaron el sistema de soporte Spirit. Cuando llegó el camión que transportaba el equipo, todos en el establo se reunieron para mirar. El sistema parecía simple y complejo al mismo tiempo. Tenía un marco resistente ajustable a diferentes alturas, soportes acolchados para colocar debajo del vientre de Spirit y bandas flexibles que se podían apretar o aflojar según fuera necesario. «Parece igual que mi dibujo», exclamó la niña, señalando el equipo. Su tía sonrió, sabiendo que si bien los detalles técnicos eran mucho más complicados, la idea básica era exactamente lo que su sobrina había imaginado. Una forma de ayudar a Spirit a ponerse de pie y recordar cómo usar sus piernas. El siguiente desafío fue introducir a Spirit en el sistema. Esto fue complicado y podría ser peligroso si no se hace con cuidado. El Dr. Chen trajo un equipo de especialistas, que incluía un cirujano veterinario y 2 técnicos veterinarios. Los dueños del establo pidieron ayuda adicional y todos se prepararon para un proceso largo y cuidadoso. Desde una distancia segura, la niña observó, apenas respirando mientras comenzaban. Primero, colocaron el marco alrededor del establo de Spirit, quitando con cuidado una pared para hacer espacio. El equipo trabajó lentamente, hablando suavemente para mantener a Spirit tranquilo. El caballo observó todo con los ojos muy abiertos, sus orejas se movían de un lado a otro mientras asimilaba la actividad. La parte más difícil fue colocar las bandas de soporte debajo de Spirit. Se necesitaron 6 personas trabajando juntas, usando tablas deslizantes y mucho acolchado para proteger su piel sensible. Cada pocos minutos, se detenían para dejar que Spirit descansara y se adaptara a las nuevas sensaciones. «Lo estás haciendo muy bien, Spirit», gritó la niña, con voz firme y alentadora. «Solo un poco más, y luego puedes intentar ponerte de pie». Finalmente, después de lo que parecieron horas, todo estaba en su lugar. El momento de la verdad había llegado. ¿Funcionaría el sistema? ¿Intentaría Spirit siquiera ponerse de pie? Todos contuvieron la respiración mientras la doctora Chen daba la señal para apretar las bandas de soporte. Lentamente, muy lentamente, las bandas comenzaron a levantarse, soportando más peso de Spirit. Sus músculos temblaban al sentir el apoyo. Por un momento, nada pareció suceder. Entonces, Spirit hizo algo que hizo llorar a todos, empujó con sus patas delanteras. El sistema sostenía la mayor parte de su peso, tal como estaba diseñado para hacerlo. Por primera vez en semanas, el cuerpo de Spirit comenzó a levantarse del suelo. No fue suave, sus patas traseras no cooperaron del todo y solo logró levantarse parcialmente antes de cansarse. Pero durante esos preciosos momentos, Spirit casi estaba de pie. «Lo intentó», gritó la niña, saltando arriba y abajo. «¿Viste? Intentó ponerse de pie». La doctora Chen revisó rápidamente los signos vitales de Spirit, incapaz de ocultar su propia sonrisa. «Hizo más que intentarlo», dijo.
Esto es increíble. Sus músculos están respondiendo. Son débiles, pero están trabajando. Y lo más importante, él quiere ponerse de pie, está luchando por ponerse de pie. Los dueños del establo se abrazaron, con lágrimas corriendo por sus rostros. Apenas una semana antes, se habían estado preparando para despedirse de Spirit. Ahora, lo estaban viendo dar sus primeros pasos hacia la recuperación. Los representantes de la empresa de equipamiento tomaron notas y fotos, pensando ya en las mejoras que podrían hacer al sistema. Nunca habían visto nada parecido antes, un sistema de rehabilitación para caballos que combinaba los principios de la fisioterapia humana con la medicina veterinaria. A medida que se acercaba la noche y la mayoría de la gente se iba a casa, la niña hizo una última visita a Spirit. Ahora estaba descansando, el sistema de soporte ajustado para dejarlo tumbado cómodamente mientras se mantenían las bandas en su lugar para otro intento. Se inclinó sobre el establo y susurró, «Eres increíble, Spirit. Sabía que podías hacerlo. Descansa, lo intentaremos de nuevo mañana». Al día siguiente, la niña le trajo a Spirit su golosina favorita, una manzana. Le dio unas palmaditas en el cuello con suavidad. «Sabía que podías hacerlo», susurró. «Mañana lo intentaremos de nuevo y lo harás aún mejor». Esa noche, las noticias sobre el progreso de Spirit se extendieron por la comunidad hípica local. Las llamadas telefónicas llegaron a Pine Valley Stables. Los dueños de los establos y los veterinarios querían saber más sobre el sistema innovador. ¿Podría ayudar a otros caballos heridos? ¿Habían descubierto algo que podría revolucionar la forma en que se rehabilitan los caballos? Pero para la niña, nada de eso importaba todavía. Lo único que le importaba era Spirit. Había intentado ponerse de pie hoy y mañana lo intentarían de nuevo. A veces, los milagros más grandes comienzan con los pasos más pequeños, y Spirit había dado su primer paso hacia una recuperación que nadie, excepto una niña de 6 años, se había atrevido a creer que fuera posible. Las semanas que siguieron fueron mágicas. Cada día traían nuevos avances. Las pequeñas victorias se sumaban para crear algo extraordinario. La niña visitaba a Spirit cada vez que podía, a menudo corriendo justo después de la escuela con su mochila todavía llena de libros. Sus ojos brillantes se iluminaban cada vez que lo veía. El sistema de apoyo se ajustaba y mejoraba constantemente. Los ingenieros de la empresa de equipamiento venían regularmente, añadiendo más acolchado aquí, apretando o aflojando las bandas allá, siempre trabajando para que estuviera más cómodo para Spirit. Spirit parecía entender. Con cada sesión, se sentía más seguro, como si supiera que este extraño artilugio lo estaba ayudando a sanar. Un sábado por la mañana, unas 2 semanas después de que Spirit probara el sistema por primera vez, sucedió algo increíble. La niña llegó temprano, sentada en un fardo de heno cerca de su establo. Le estaba leyendo su cuento favorito cuando el Dr. Chen y los dueños del establo vinieron para la sesión matutina de Spirit. Mientras ajustaban las bandas de soporte, Spirit parecía inusualmente alerta. Tenía las orejas erguidas hacia adelante y había una energía en el aire. Antes de que el equipo pudiera terminar, Spirit empujó con sus patas delanteras. Luego, por primera vez, sus patas traseras también se movieron, no solo se sacudieron, sino que empujaron contra el suelo. «Miren», gritó la niña, dejando caer su libro. «Está de pie, realmente está de pie». Y lo estaba. Con el sistema de soporte sosteniendo parte de su peso, Spirit se paró sobre las 4 patas. Sus patas traseras temblaban por el esfuerzo, pero lo sostenían. La doctora Chen revisó rápidamente sus signos vitales, tratando de mantener la calma y la profesionalidad. Pero ni siquiera ella pudo ocultar su emoción. «Esto es extraordinario», dijo, observando de cerca. La hinchazón en su columna debe haber disminuido lo suficiente para que las señales nerviosas pasen. Y como lo mantuvimos en movimiento con el sistema, sus músculos no se atrofiaron. De hecho, está soportando peso sobre sus patas traseras. La niña estaba prácticamente bailando de alegría. «¿Puedo darle una zanahoria?», preguntó. «Se merece un regalo especial». Spirit permaneció de pie durante casi 5 minutos antes de que sus piernas comenzaran a temblar demasiado. El sistema lo bajó suavemente hacia abajo, manteniéndolo a salvo. Pero todos lo habían visto, no era solo suerte. Spirit se estaba fortaleciendo. Las noticias del progreso de Spirit se difundieron rápidamente.
Otros veterinarios visitaron Pine Valley Stables para ver el sistema en acción, trajeron videos de caballos heridos y preguntaron si el mismo enfoque podría ayudarlos. Las llamadas inundaron la empresa de equipos desde establos de todo el país. La tía de la niña comenzó a trabajar con la empresa para desarrollar pautas para adaptar el sistema a otros caballos. Decidieron llamarlo The Chill Soap System en honor a la niña cuya imaginación lo había hecho posible. Cada día traía nuevos hitos. Spirit se mantuvo de pie por periodos cada vez más largos. Sus patas traseras se fortalecieron y las bandas de soporte se pudieron aflojar poco a poco a medida que soportaban más de su propio peso. Los mozos del establo notaron que sus ojos brillaban nuevamente, como antes de su accidente. Y la niña seguía viniendo todos los días. Spirit siempre parecía esforzarse al máximo cuando ella estaba allí. Ella se paró donde él pudiera verla y le habló constantemente. «Eres tan valiente, Spirit», le decía. «Todos están muy orgullosos de ti, sigue así, eres increíble». A veces, la pequeña llevaba sus tareas escolares al establo y se sentaba cerca del puesto de Spirit. Ella compartía historias sobre su día mientras él descansaba entre sesiones de terapia. Una tarde inolvidable, Spirit hizo algo que dejó a todos llorando, pero esta vez, eran lágrimas de alegría. Mientras Spirit estaba de pie en el sistema de apoyo, dio un pequeño paso hacia adelante. Luego, otro. Los pasos eran lentos y temblorosos, y el sistema aún soportaba gran parte de su peso. Pero eran pasos. La pequeña aplaudió y vitoreó, su rostro brillaba de emoción. Las orejas de Spirit se movieron hacia adelante al oír el sonido, como si supiera que había hecho algo especial. Tal vez él también estaba orgulloso de sí mismo. El Dr. Chen grabó todo, tomando videos y mediciones cuidadosamente para documentar el progreso de Spirit. Mientras tanto, otros veterinarios que usaban el sistema comenzaron a compartir sus propios datos. Aunque no todos los caballos se recuperaron tan bien como Spirit, muchos mostraron una mejora notable cuando se les dio la oportunidad de sanar con el apoyo adecuado. Los dueños del establo, que alguna vez se angustiaron por dejar ir a Spirit, ahora se encontraron dando talleres. Veterinarios y dueños de establos de todas partes vinieron a aprender sobre el sistema. Escucharon la historia de cómo comenzó todo, con una simple pregunta de una niña. Pero a pesar de todo, la niña se mantuvo humilde. No le importaban las revistas médicas que escribían sobre el sistema ni las conferencias veterinarias que compartían la historia de Spirit. Todo lo que le importaba era Spirit. Su amigo estaba mejorando, y eso era todo lo que importaba. Una tarde, cuando el sol se puso y el establo quedó en silencio, la niña se sentó junto al establo de Spirit como siempre. Estaba descansando después de su mejor sesión de terapia hasta el momento, donde había caminado varios pasos con menos apoyo que nunca. «Eres el caballo más valiente del mundo», le dijo, ofreciéndole una menta, su golosina favorita. «Y pronto, caminarás solo». «Simplemente lo sé». Spirit tomó suavemente la golosina de su mano y luego apoyó la cabeza cerca de donde ella estaba sentada. Sus ojos eran suaves y llenos de confianza. Todos los que los vieron en ese momento sabían que estaban presenciando algo extraordinario, un vínculo tan puro, tan inquebrantable, entre una niña que nunca perdió la esperanza y un caballo que le demostró que tenía razón. Un año después, Pine Valley Stables estaba lleno de celebración. Las hojas estaban doradas nuevamente, como la mañana de otoño cuando el accidente de Spirit había cambiado todo. Pero ahora, el aire estaba lleno de alegría. En el potrero, Spirit se mantuvo erguido, su pelaje cobrizo brillando a la luz del sol. Ya no usaba el sistema de soporte, no lo había necesitado durante 2 meses. Aunque nunca volvería a sus días como caballo de exhibición, podía caminar, trotar e incluso galopar distancias cortas. Lo más importante, Spirit estaba feliz, fuerte y fuerte. La niña, que ahora tenía 7 años, estaba sentada en la cerca mirándolo. Había crecido más durante el último año, pero su amor por Spirit solo se había profundizado. Sonrió cuando vio a un pequeño grupo reunido cerca de la entrada del establo, familias con niños que habían venido para una sesión de terapia especial. Los establos Pine Valley se habían transformado. Lo que comenzó como la idea de una niña de ayudar a un caballo herido había florecido en un centro de rehabilitación para caballos y un programa de terapia para niños con necesidades especiales. Spirit, una vez destinado a ser sacrificado, ahora era una fuente de fortaleza y esperanza para otros. 10 horas de la sesión de la mañana, gritó el dueño del establo. Las orejas de Spirit se pusieron alerta.
conocía bien la rutina. La niña saltó de la cerca y caminó junto a él mientras se dirigía al área de terapia. Su paso no era perfecto, con una ligera irregularidad en su paso. Pero era firme, seguro y lleno de propósito. Spirit había encontrado su nuevo papel, no como un caballo de exhibición, sino como un sanador. Y al hacerlo, demostró que incluso los más destrozados pueden volver a brillar con amor, esperanza y determinación. El primer visitante de hoy fue un niño que no había hablado desde un accidente automovilístico ocurrido 6 meses atrás. Sus padres habían oído hablar de Spirit, el caballo con una historia extraordinaria, y de la conexión especial que parecía tener con los niños. Al principio, el niño parecía nervioso, pero cuando Spirit bajó suavemente la cabeza para saludarlo, sucedió algo mágico. Cerca de allí, la niña observaba atentamente. Recordó el día en que conoció a Spirit, haciendo exactamente lo que el niño estaba a punto de hacer. Lentamente, el niño extendió la mano y tocó la nariz de Spirit. Luego, cuando comenzó a acariciar el cuello de Spirit, su mano rozó los puntos donde las bandas de soporte habían ayudado al caballo a aprender a caminar nuevamente. De repente, el niño susurró algo, sus primeras palabras en meses. Su madre jadeó, con lágrimas en los ojos. El nuevo trabajo de Spirit era perfecto para momentos como este. Entendía lo que significaba enfrentar desafíos imposibles y luchar por la recuperación. Su gentil paciencia y su propia historia de supervivencia parecían inspirar a todos los que conocía. Los niños que tenían dificultades con la fisioterapia trabajaron más duro después de escuchar cómo Spirit había aprendido a caminar de nuevo. Los niños con ansiedad se sintieron reconfortados por su presencia tranquila. El mismo sistema lleno de esperanza que había salvado la vida de Spirit ahora se estaba utilizando en establos de todo el país. El Dr. Chen incluso había escrito un manual para veterinarios, y la empresa de equipos había hecho que el diseño fuera más fácil de usar. Cada pocas semanas, llegaban cartas y fotos de otros caballos que habían sido ayudados por el sistema. Pero el cambio más grande no fue solo para los caballos, fue para las personas. La simple pregunta de la niña, ¿por qué no podemos ayudar a los caballos de la misma manera que ayudamos a las personas?, había abierto nuevas puertas en la medicina veterinaria. Ahora, las escuelas estaban enseñando sobre el sistema y se estaban realizando investigaciones para adaptar más tratamientos médicos humanos para animales. Después de la sesión de terapia de la mañana, la niña llevó a Spirit a dar su paseo diario por los terrenos del establo. Este era su momento especial juntos. Spirit siguió sus pequeños pasos a la perfección, tal como lo había hecho antes de su accidente. ¿Recuerdas cuando no podías caminar en absoluto?, preguntó, dándole palmaditas en el cuello. Spirit relinchó suavemente, como para decir que recordaba todo. Y ahora mírate, dijo con una sonrisa. Estás ayudando a tanta gente. Les estás enseñando a ser valientes, como lo fuiste tú. Mientras caminaban, pasaron por la pared de la oficina del establo, donde todavía colgaban sus dibujos a lápiz. Ahora, esos dibujos estaban enmarcados junto a fotos de la recuperación de Spirit y cartas de personas cuyas vidas había tocado. También había fotos de otros caballos que usaban el sistema de apoyo, artículos de revistas veterinarias y tarjetas de agradecimiento de familias. El establo incluso había comenzado un programa de becas inspirado en la idea de la niña. Cada año, elegían a una persona joven con un talento especial para ayudar a los animales. La beca, llamada Spirit of Hope, brindaba lecciones de equitación y tutoría. La niña estaba emocionada de ayudar a elegir al primer beneficiario. Más tarde esa tarde, cuando se puso el sol, el establo organizó una celebración. Había pasado exactamente un año desde que Spirit había dado sus primeros pasos usando el sistema de apoyo. La gente de la comunidad vino a honrar a los veterinarios, ingenieros, familias y caballos cuyas vidas habían cambiado gracias a la historia de Spirit. Durante la celebración, la niña se paró junto a Spirit y le dio de comer rodajas de manzana. Alguien le preguntó si se sentía orgullosa de todo lo que había hecho. Ella se quedó pensativa por un momento y luego sonrió. No hice nada especial, dijo, dándole a Spirit otra rodaja de manzana. Solo sabía que necesitaba ayuda para ponerse de pie de nuevo. Él hizo todo el trabajo duro. Cuando la celebración terminó y la gente comenzó a regresar a casa, la niña fue al puesto de Spirit para su ritual nocturno. Spirit bajó la cabeza a su nivel, tal como lo había hecho la primera vez que se conocieron. Sigues siendo mi caballo favorito en todo el mundo, susurró, acariciando a su hombre. Y ahora, también eres el favorito de todos los demás.
La historia de Spirit se había convertido en algo más que un relato de recuperación. Se había convertido en un poderoso recordatorio. A veces, las ideas más extraordinarias surgen de las preguntas más simples. Y cuando la esperanza se combina con la innovación y la determinación, pueden ocurrir milagros. El increíble viaje de Spirit nos recuerda a todos que la esperanza y la determinación pueden crear milagros, y tú puedes ser parte de la difusión de ese mensaje. Dale me gusta a este video para mostrar tu apoyo, suscríbete a nuestro canal para no perderte nunca una historia que te conmueva el corazón y comenta a continuación qué fue lo que más te inspiró sobre el viaje de Spirit. Comparte esta historia con amigos y familiares que necesiten un poco más de esperanza hoy. Juntos, podemos crear una comunidad que crea en lo imposible y celebre los vínculos que cambian vidas. Mantengamos vivo el legado de Spirit, un clic, una acción de compartir, una historia a la vez.